Hola a todos, bienvenidos. Soy Carlos Maldonado, parte de la organización, y voy a estar presentando este track hasta las 1:30 de la tarde. Y partamos al tiro, estamos un poco atrasados, así que vamos de inmediato. Para mí es un placer poder presentar a nuestro ponente, José Manuel Ortega. Él es ingeniero de software, es especializado en Python, Java y pruebas de seguridad. Y él nos va a presentar sobre PyGo, analizando la seguridad en aplicaciones Django. Y adelante, José, te dejo ahí sobre el escenario. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a poner la pantalla completa. Bien, como he comentado aquí el que me he presentado, pues bueno, voy a dar una charla sobre la seguridad en Django, cómo podemos tratar la seguridad en Django y una aplicación específica que podemos encontrar en GitHub que se llama Pygod, que es básicamente es una aplicación realizada en Django que contiene vulnerabilidades clásicas que podemos encontrar en estos entornos, ¿no? Entonces, aquí pues analizaremos un poco la aplicación esta, qué vulnerabilidades tiene y cómo podemos mitigar estas vulnerabilidades. Bien, esta es la agenda. Pues bueno, haré una pequeña introducción a lo que es la seguridad en aplicaciones. Veremos, como he comentado, en la aplicación esta de Pygod como ejemplo de aplicación vulnerable, y luego detallaremos un poco lo que es el WASP Top 10 y las mitigaciones que podemos realizar desde el punto de vista del desarrollo para mitigar, para minimizar los posibles ataques de hacia estas vulnerabilidades. Bien, en la seguridad en Django, en principio Django ya trae por defecto una serie de mecanismos, ¿no?, para proteger el acceso a base de datos, las inyecciones de JavaScript, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, Django viene en teoría preparado, ¿no?, para todo ese tipo de problemas, ¿no? Desde el punto de vista de inyección SQL, por ejemplo, el ORM de Django pues puede prevenir la mayoría de los ataques, ¿no?, que tenemos de inyección SQL, por ejemplo. Ataques también de cross-site scripting, donde el motor de plantillas de Django también nos ayuda, ¿no?, a escapar, ¿no?, la entrada del input que viene del usuario, ¿no?, para que en el caso de que el input de esa entrada pues tenga algún carácter, algún conjunto de caracteres que pueda ser de origen malicioso, pues filtrar esa entrada de forma correcta. Y luego, por ejemplo, también para temas de vulnerabilidades relacionadas con falsificación de peticiones en sitios cruzados, por ejemplo, CSRF, ahí también Django incluye protección contra este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Aún así, pues bueno, el desarrollador tiene que conocerlas y tiene que aplicarlas en su justa medida, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, respecto a las principales vulnerabilidades que podemos encontrar, no solo en Django, sino en cualquier aplicación web, por ejemplo, podemos encontrar vulnerabilidades a nivel de carga de archivos. Es muy común encontrar formularios donde se nos da la opción de subir un archivo y que a lo mejor ese input, ¿no?, ese input del archivo no se esté validando correctamente, ¿no? Entonces ahí el atacante podría encontrar un inicio de ataque, ¿no?, contra el servidor. De la misma forma, hay vulnerabilidades donde los desarrolladores pues a lo mejor dejan abierta algún tipo de recurso desprotegido o algo, y entonces ese acceso puede ser aprovechado por los atacantes para acceder a información o como punto de entrada, ¿no?, en el servidor, por ejemplo. Luego también temas de validaciones de entrada. Como he comentado, pues el tema de las validaciones, pues esto ya viene de lejos, o sea, esto no es nuevo. Lo que pasa, pues bueno, aún se siguen cometiendo
este tipo de errores, bien sea por desconocimiento, bien sea porque a lo mejor la librería se actualiza y hay que utilizarla de otra forma. Entonces, aquí viene un poco la problemática, ¿no? Por ejemplo, las vulnerabilidades de SQL Injection pues son clásicas, ¿no? Todos los años tenemos en cualquier tipo de framework, y en este caso que nos ocupa de Django, por ejemplo, la vulnerabilidad esta que vemos aquí, la CV 2022, pues es una vulnerabilidad que se produjo el año pasado del tipo de SQL Injection que afectaba a las funciones relacionadas con la extracción y el truncado de fechas, trunc y extract. Entonces, el peligro, la vulnerabilidad de esta, por ejemplo, la podemos ver aquí en el GitHub de Django, se produce porque a través de los argumentos proporcionados a las funciones estas de trunc y extract, que permite una vulnerabilidad del tipo SQL Injection si se usan datos que no son de confianza o no se validan correctamente, ¿no? Como parámetros de entrada de esas funciones. Este año mismo hemos tenido un Potential Bypass Validation CV 2023-31047, que esta vulnerabilidad clasificada como crítica, con una puntuación de 9,8 sobre la puntuación que otorga la puntuación que otorga el NIST para las vulnerabilidades. Pues bueno, esta vulnerabilidad pues da la posibilidad de que un posible atacante pueda omitir la validación que se está produciendo en un campo de formulario al subir varios archivos, ¿no? El problema está en que la carga múltiple de archivos no se ha hecho o no se hizo compatible en su momento con los componentes force y fill e image fill cuando estamos construyendo formularios con Django. Aquí, por ejemplo, si vamos a la documentación de la vulnerabilidad, podemos ver el nivel de criticidad y el nivel de impacto, así como la complejidad de explotar esa vulnerabilidad. Vale, entonces, bueno, a grandes rasgos, una inyección SQL, pues bueno, lo conocemos todo, básicamente se trata de una vulnerabilidad en que las entradas no se están validando correctamente y un usuario intenta pasar datos y esos datos, pues a su vez un comando SQL, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta consulta, pues bueno, es muy común usar el objeto cursor con el método execute para ejecutar una consulta SQL. Entonces, si no construimos bien esta consulta SQL, nuestra aplicación podría ser víctima de un ataque de este tipo, ¿no? En esta función aquí tenemos dos problemas. Una, que no se está validando el parámetro de entrada, y la otra, que en el método execute el parámetro que del usuario no se está escapando correctamente, ¿no? Entonces aquí si como parámetro ponemos un delete from users, punto y coma, entonces en ese momento estaríamos en la disposición de borrar toda la tabla de los usuarios. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, básicamente la función, la primera recomendación sería validar ese parámetro de entrada, y luego la función execute, si se utilizan consultas parametrizadas o sentencias preparadas, la función execute soporta ese tipo de consultas. Entonces podríamos, la función execute está preparada, ¿no? para sintetizar esos datos de entrada, ¿no? Y cualquier intento de inyección SQL por la vía rápida, no por así decirlo, pues en principio se solucionaría. Otra de las soluciones para evitar vulnerabilidades de este tipo, pues bueno, es utilizar, por ejemplo, un mapeador objeto relacional o ORM que te ahorra escribir manualmente consultas SQL, ¿no? Y esto, pues bueno, es un mecanismo que se está utilizando cada vez más para prevenir ese tipo de vulnerabilidades, ¿no? El ORM más popular, tal vez lo conocéis todos, es SQL Alchemy.
El impacto de las inyecciones SQL, bueno, las inyecciones SQL pueden generar diversas amenazas y riesgos de seguridad, como lo que hemos comentado, pues exponer información confidencial, acceso no autorizado, ¿no? La inyección SQL puede permitir a un atacante obtener acceso no autorizado a bases de datos y realizar acciones no autorizadas o modificar datos. También tenemos el tema de la denegación de servicio. Aunque no directamente, sí indirectamente, una inyección SQL puede causar un ataque de negación de servicio al inyectar consultas sí, consultas maliciosas que se construyan para consumir los recursos del sistema, ¿no? Como CPU, memoria, etcétera, ¿no? Y luego la ejecución de código. La ejecución, una inyección SQL podría hacer una ejecución de código arbitrario en un servidor de la base de datos inyectando consultas o valores maliciosos también para explotar vulnerabilidades en la aplicación o incluso en el sistema operativo. Entonces, pues, lo que he comentado un poco, para evitar este tipo de vulnerabilidades, pues bueno, las recomendaciones son utilizar consultas parametrizadas, validar correctamente los datos de entrada, tomar prácticas de codificación segura y luego también es recomendable implementar firewall a nivel de aplicación, ¿no? Para filtrar todo lo que es todo posible tráfico que venga inyectado, ¿no? Bien, como he comentado, Piggyguard es un ejemplo de aplicación vulnerable. La podéis encontrar en el GitHub que veis en pantalla. También la tenemos disponible, es decir, la podemos instalar de dos formas, o bien a partir del código fuente o bien a partir de la imagen de Docker, que básicamente con estos dos comandos que veis, hacer un duckle pull y luego un docker run, esto pues nos levantaría esta aplicación en nuestra máquina. Bien, ¿qué ofrece? Bueno, básicamente ahora vamos a ver un poco las vulnerabilidades que tiene esta aplicación, analizando lo que son el OWASP Top 10 y analizando, o sea, el problema en qué consiste en la aplicación y cómo mitigar ese problema. Empezamos con el control de acceso roto o Broken Access Control. El control de acceso, pues también a veces llamado de autorización, es la forma en que una aplicación web otorga acceso al contenido de las funciones en algunos usuarios y no a otros. Entonces, estas comprobaciones normalmente se realizan después de la autenticación, ¿vale? Y rigen lo que los usuarios autorizados pueden hacer. Bien, esto es un ejemplo, esto es una captura de pantalla de la aplicación esta de PayWatt. Tiene diferentes pruebas, ¿no? Por ejemplo, en esta lo que nos pide es pues tiene diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles que nos permite evaluar cada una de las vulnerabilidades de OWASP Top 10. Entonces, en este caso tenemos una pantalla de administración donde nos piden las credenciales, ¿no? De usuario y contraseña, ¿no? Entonces, aquí podemos ver junto con es decir, teniendo la aplicación PyWatt y también otra aplicación que se llama Bull Suite que permite capturar las peticiones que se están realizando y modificar esas peticiones, ¿no? De esta forma, en esta aplicación, pues bueno, en esta pantalla vemos que cada vez que un usuario válido inicia sesión, la sesión de usuario se configura con una cookie, ¿no? Esto lo podemos ver que si lanzamos Burp Suite y vemos que hay una cookie por ahí rolando, ¿no? Entonces, aquí vemos como que el valor de la cookie está a 0 cuando se inicia sesión, ¿no? Con el usuario que hay por defecto. Entonces, si utilizamos Burp Suite para interceptar esa solicitud y cambiamos ese valor de la cookie admin a 1, entonces eso debería iniciar sesión como usuario administrador y mostrar la clave secreta que es la que nos permitiría acceder al panel, ¿no? de administrador, como administrador. Básicamente, Burp Suite nos permite capturar esa petición y para cambiar la cookie de administración en la petición. Entonces, después de iniciar la sesión, actualizamos la página, capturamos la cookie y cambiamos el valor de la cookie de la administración a 1.
Vale, y una vez hemos capturado ese valor de la cookie, cuando hemos cambiado, o sea, hemos capturado la secret key cuando hemos cambiado el valor de la cookie, pues eso ya nos permitiría entrar como administrador y nos mostraría la información correspondiente. Aquí esto es el código que hay por debajo. Aquí vemos el código donde vemos cómo bastaría cambiar el valor de la cookie admin a 1 para entrar en la parte de administración. Vale, esto claramente es una vulnerabilidad que se trata de una aplicación hecha a conciencia, ¿no? Para que se vea la vulnerabilidad claramente, ¿no? Vale, en cuanto a las formas de mitigación, pues bueno, podemos destacar algunas ideas, ¿no? Que se pueden implementar. Por lo normal es implementar pues mecanismos de control de acceso una vez y reutilizarlos en toda la aplicación, ¿no? Luego los controles de acceso al modelo de datos, pues deben validar, sería interesante que validaran que el usuario lo que el usuario puede hacer, ¿no? Ya sea leer, actualizar, eliminar, crear registros de ese objeto, ¿no? Es decir, añadir en ese control de acceso, pues añadir lo que el usuario puede hacer para cada operación dentro del modelo de datos. Luego, otras cosas que se pueden hacer también, pues, por ejemplo, deshabilitar la lista de directorios, es decir, que no se pueda listar, ¿no? La lista de directorios del servidor web, ¿no? Y luego otra medida que también se puede aplicar, que los identificadores de sesión con estado podríamos invalidarlos, ¿no? Después de cerrar la sesión, ¿vale? Es muy común que se cierre la sesión y no se invaliden esos identificadores de sesión, ¿no? Entonces sería recomendable también, al momento que se cierra la sesión, invalidar también esos identificadores de sesión, valores de cookies y demás. Aquí otra forma de mitigación es utilizar tokens de sesión, por ejemplo, utilizando tecnologías como JSON Web Tokens, JWT, que estos tokens se caracterizan por incluir información sobre el usuario que ha iniciado sesión. Entonces, aquí, ¿qué cosas se podrían hacer? Por ejemplo, validar el token de sesión, que si no está caducado, comprobar que es válido, verificar, por ejemplo, si el usuario tiene permisos para realizar peticiones al endpoint que está consultando, etcétera. Bien, como he comentado, pues la inyección no solo la SQL, sino hay otro tipo de inyecciones, por ejemplo, inyección de comandos, por ejemplo, o inyección de código JavaScript, por ejemplo. Aquí, pues bueno, la inyección ocurre cuando un atacante introduce datos que no son de confianza, ¿no? Y engaña al intérprete para que haga cosas que no debería, como ejecutar comandos no deseados o acceder a datos no autorizados. Aquí, por ejemplo, la aplicación Piguad ofrece otra pantalla donde nos dice que nos logueemos como usuario administrador. Entonces, aquí el reto es iniciar sesión como administrador con un usuario admin. Básicamente ya tenemos el usuario, el nombre usuario admin, y luego en el apartado de contraseña, pues ahí podríamos probar con diferentes payloads o vectores de ataque que son clásicos, que son comunes cuando se testean ese tipo de inyecciones SQL. Por ejemplo, la cadena 1 or 1 igual a 1 es el payload más básico que se puede probar hoy en día para probar si el sitio es vulnerable a una inyección SQL. Entonces, probando esa cadena, vemos como efectivamente nos loguea como usuario administrador. Aquí, si damos una vista al código donde se realiza la consulta, vemos cómo, pues bueno, construye una cadena SQL query donde tenemos la consulta. Es el asterisco from el nombre de la tabla, where id es igual al name y and password es la password, ¿no? Que introduce el usuario. Entonces, aquí vemos cómo claramente se produce y luego este SQL query es la que utiliza abajo para hacer la consulta, ¿no? Utilizando un objeto
utilizando el SQL Lab Table objects.row, y ahí le pasa la consulta. Entonces aquí claramente vemos cómo la consulta esta pues es claramente vulnerable a este tipo de ataque SQL. Vemos que como con una básica, con un payload básico de inyección SQL conseguimos explotar esa vulnerabilidad. Aquí, a nivel de mitigaciones, ¿qué se suele hacer? Pues bueno, en cuanto a las mitigaciones para mitigar este tipo de ataques, de vulnerabilidades de tipo de inyección, pues un poco lo que he comentado, aquí lo que podríamos hacer es proporcionar una interfaz parametrizada, utilizar herramientas de mapeo objeto relacional, también evidentemente pues validar los parámetros de entrada, eso siempre. Y luego para cualquier consulta dinámica, por ejemplo, escapar los caracteres especiales utilizando la sintaxis de escape específica para ese intérprete. Bien, otra de las vulnerabilidades que podemos encontrar en esta aplicación es la A5, que es Security Misconfiguration. En esta vulnerabilidad, pues básicamente consiste en que hay funciones que normalmente se habilitan. En ocasiones hay funciones que se habilitan, pero son innecesariamente que no es necesario que se habiliten. Por ejemplo, puertos o servicios o cuentas con privilegios innecesarios, ¿no? Por ejemplo, las contraseñas, es muy común encontrar cuentas con contraseñas y usuarios por defecto. En muchas aplicaciones, cuando tú estás en un servidor, pues bueno, es muy común, por ejemplo, en un servidor, cuando levantas un servidor, es muy común dejar, aunque tú luego te creas un usuario, pues es muy común dejar el usuario por defecto, ¿no? Entonces, eso puede ser un problema. Y luego, otra de las vulnerabilidades del Security Misconfiguration es el manejo de errores, ¿no? Que realiza, por ejemplo, Django cuando tenemos el debug activado. Eso pues podría revelar información interna de la aplicación, ¿no? Cuando estamos consultando. Ahora veremos un ejemplo. Por ejemplo, pues bueno, mientras se desarrolla, pues bueno, es muy común pues tener la posibilidad de ver los errores, ¿no? Que se están produciendo, ¿no? En vivo, ¿no? Entonces, Django ofrece la posibilidad de ver esos errores de debug, esos mensajes de depuración para hacer la depuración más fácil. Sin embargo, pues esos errores, una vez la aplicación pasa a producción, ¿no? Por así decirlo, no deberían aparecer. Entonces, es muy común aún encontrar el debug activado en aplicaciones en producción, ya cada vez menos, evidentemente, porque ya esta vulnerabilidad ya es muy conocida, pero bueno, aún podemos encontrar sitios con Django por en producción y con el debug activado. Entonces, bueno, aquí, bueno, lo recomendable, pues bueno, siempre es ir al archivo de settings y desactivar el debug, ponerlo a false, ¿no? Para no revelar información, mensajes de error, etcétera, variables de entorno en producción. La siguiente a analizar sería la de Software and Data Integrity Failures. Esta vulnerabilidad se produce porque en ocasiones, pues bueno, las aplicaciones están utilizando una librería, una biblioteca o bien de terceros o bien de repositorios no confiables, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí es muy común que un posible atacante intente modificar la lógica de la aplicación, por ejemplo, logrando la ejecución remota de código arbitrario, que pueda cambiar el comportamiento, ¿no? Por ejemplo. Aquí, por ejemplo, pues bueno, la aplicación esta, por ejemplo, podemos ver una vulnerabilidad del tipo cross-site scripting, que es una vulnerabilidad donde debido a una variable que se está imprimiendo directamente desde el parámetro de la URL, podemos ver cómo cambiando
ese nombre de variable podríamos modificar, por ejemplo, la URL de esa variable, ¿no? Por ejemplo, si cambiamos el valor del nombre de esa variable, de esa cadena que vemos en rojo, la URL de descarga se modifica y el usuario puede descargar un archivo arbitrario, ¿no? Que pueda ser controlado por un atacante, ¿no? Utilizando aquí lo que estamos haciendo es concatenando diferentes scripts, ¿no? Accediendo primero al elemento del formulario para bajar descargar ese archivo y cambiando el atributo href por el link controlado por el atacante. Entonces aquí, por ejemplo, un ataque de este tipo pues podría engañar a los usuarios para que descarguen cualquier archivo malicioso. Entonces la forma de esto es comparar, por ejemplo, los hashes de ambos archivos y ver cómo efectivamente si son ficheros distintos del descargador del que está en el servidor. ¿Vale? Entonces aquí podemos comprobar comprobando el hash de los ficheros, podemos comprobar cómo efectivamente es distinto del que se baja una vez se ha realizado esa inyección de JavaScript del que hay real subido en el servidor. Otra de las vulnerabilidades a destacar es la de Server Side Request Forgery, SSRF. Esta vulnerabilidad ocurre cada vez que una aplicación web busca un recurso remoto sin validar la URL proporcionada por el usuario. Entonces, esta vulnerabilidad permite que la aplicación redireccione a una URL controlada por un atacante. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una etiqueta, una etiqueta hidden de nombre blog. Entonces, esa etiqueta oculta toma la ruta del archivo del log con parámetros. ¿Vale? El value aparece urls.py. Ese value, ese urls.py es la ruta del archivo del blog, por así decirlo, de la página que se está consultando. Entonces, aquí el problema es que si ese parámetro blog no se valida correctamente, en ese value podríamos inyectar la ruta de cualquier archivo que veamos que está en el servidor y acceder directamente a él. Solo tendríamos que cambiar ese value de ese campo oculto para acceder a ese archivo. Aquí la vulnerabilidad, ¿dónde está? Pues la vulnerabilidad está en el campo blog, no se está validando correctamente, ¿vale? Estamos haciendo un request.post de blog, eso lo asignamos a la variable file y luego, bueno, con la variable file ya actuamos en consecuencia para acceder a ese archivo. Aquí el problema es que no se está validando en ningún momento ese parámetro de acceso. Y ahí cualquier ruta que pongamos ahí, si podemos acceder al directorio, por así decirlo, del servidor, podríamos acceder al fichero. Entonces, aquí para mitigar esta vulnerabilidad, pues bueno, lo recomendable, como he comentado, es validar, validar el input de entrada del usuario. Por ejemplo, podríamos usar una expresión regular, por ejemplo, que solo permita, que esa entrada solo permita, por ejemplo, letras, números y 50 caracteres, por ejemplo. ¿Vale? Eso es lo que vemos que está en verde. Pues por lo menos siempre una validación de este tipo. O ya las validaciones, pues bueno, ya esto ya depende de la aplicación. Ya si vamos a validar un fichero, por ejemplo, ¿qué cosas podríamos hacer? Pues validar la extensión, la longitud de ese fichero, etcétera. Luego veremos algún ejemplo. Vale, todo este tipo, para conocer un poco más acerca de las vulnerabilidades en Django, pues bueno, podemos consultar el siguiente repositorio, donde podemos ver algunas de las técnicas que he comentado. Desde el punto de vista a nivel de configuración, pues bueno, Django, por ejemplo, ofrece algunas configuraciones que se pueden aplicar. Por ejemplo, las vistas para aplicar medidas de seguridad específica. Por ejemplo, el decorador
login required, garantiza que solo usuarios autorizados pueden acceder a una vista en particular, ¿no? Entonces, cuando un usuario no autenticado intenta acceder a la vista, la aplicación lo redirige a la página de inicio de sesión. Entonces, esa implementación de login required garantiza automáticamente que el usuario esté autenticado, ¿no? Antes de ejecutar la lógica asociada a esa vista. Vale, estas son medidas que ofrece ya Django de serie para aplicarlo a nuestra aplicación, ¿no? Para minimizar esas posibles vulnerabilidades que hemos visto. Luego, Django también ofrece la posibilidad de crear decoradores personalizados con el objetivo de añadir cierta lógica especial a nuestra aplicación, implementando, por ejemplo, un control de seguridad específico o una restricción que queramos controlar nosotros, ¿no? Por ejemplo, podríamos implementar un decorador que restringa el acceso a roles de usuario específicos. Por ejemplo, admin only, que aquí lo definimos como una función, sería un decorador que podríamos utilizar luego nosotros para comprobar si el usuario que accede a la vista es un superusuario. ¿Vale? Entonces, si es así, se activa la función de vista, de lo contrario, bloquea el acceso del usuario. ¿Qué más cosas provee Django que nos podrían ser útiles? Por ejemplo, a nivel de autorización y autenticación, pues Django también nos provee también métodos para autenticar al usuario, ¿no? O sea, todo lo que es de base provee al framework, pues bueno, siempre es bueno utilizarlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la función login view maneja lo que es el proceso de inicio de sesión. Primero captura los parámetros, al capturar los parámetros, autentica al usuario con esos parámetros y luego hace el login, ¿no? Llama al login con la request y el usuario. Luego, ¿qué más funcionalidades tenemos? Pues bueno, a nivel de middleware, por ejemplo, también podríamos implementar nuestro propio middleware para añadir comprobaciones de seguridad adicionales o modificar las peticiones. Por ejemplo, podríamos forzar lo que es el HTTP por HTTPS, forzar el HTTPS reemplazando la URL que viene como parámetro, o sea, que viene en la petición, reemplazándolo por HTTPS. Entonces, aquí Django también nos ayuda para crear esa redirección. Y luego, pues bueno, lo que he comentado, el tema de validación de archivos. Aquí también Django nos ofrece un módulo, bueno, un paquete validators con diferentes clases. Por ejemplo, la clase file extensions validators nos ayudaría a comprobar la extensión de los archivos que se están cargando y rechazaría cualquier formato que no sea el que hemos indicado ahí. Sería rechazado. Y por último, comentar el tema de cómo evitar los ataques de falsificación de solicitudes entre sitios o CSRF. Con la protección que viene ya integrada en Django, pues bueno, aquí lo que se suele hacer es incluir un token CSRF en el formulario que será validado posteriormente en el lado del servidor. Entonces, al usar ese token CSRF en nuestro formulario que creamos, se crearía de forma oculta un campo oculto con un token. Entonces, ese token es único para cada sesión de usuario y ayudaría a validar el formulario enviado. Entonces, en el lado del servidor lo que se haría sería verificar ese token, si falla por lo que sea, si se está modificando ese token de forma maliciosa, por así decirlo, no sería válido y entonces Django generaría un error de 403, de acceso prohibido. Y por último, bueno, comentar pues bueno, que Django también ofrece una función para sanitizar esos inputs de entrada, ¿no? Con la función escape, de la misma forma que tenemos, por ejemplo, en Flash, por ejemplo, pues Django también ofrece sus funciones para sanitizar y validar
pues los inputs de entrada. Y por mi parte nada más. Espero que haya sido útil. Os dejo mi contacto. Y luego, si estáis más interesados en ampliar estos temas, he publicado una serie de libros de desarrollo seguro y desarrollo de microservicios con Python disponibles en la URL, en las URLs que veis. Por mi parte nada más. Si alguien tiene alguna pregunta lo puedo hacer. Muchas gracias, José Manuel. Creo que no tenemos preguntas. Estuvo muy claro. Ahí es un gran tema. Para mí es algo relativamente nuevo. Y me ilustró mucho de muchas cosas que uno a veces hace, pero no se preocupa de por dónde te pueden estar metiendo un bichito. Sí. Oye, José, ¿tú de dónde nos acompañas? ¿En qué país estás? Yo ahora mismo estoy soy de España. Soy español. Estás en España. Un gusto. Qué bueno saber que estamos... sí, estamos conectados. Al final la comunidad de Latinoamérica con España, pues bueno, nos conocemos y estamos en continuamente contacto para colaborar en lo que sea. Sí, pues muchas gracias, Manuel. Excelente presentación.